Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Agradecerles que nos acompañen en esta nueva edición de A mí me importa, en este episodio número 3. En esta ocasión conversaremos sobre inteligencia artificial desde una perspectiva ética. El título de esta emisión se llama ¿Qué políticas necesitamos frente a la inteligencia artificial? Y estamos muy encantados, muy contentos en la Cátedra UNESCO AMIDI de tener la visita, de estar acompañados de una gran profesora, de una colega a quien admiramos muchísimo y que además es una persona, una profesora referente en temas relacionados, por supuesto, eh, Paola Ricarte Quijano, quien nos va a acompañar y conversaremos con ella para estar pensando, dialogando juntos sobre inteligencia artificial, ética y otras posibilidades derivadas. Adelante, Adrián. Adrián Carrera, buenos días. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal Paula? Voy a permitirme hacer una pequeña presentación de nuestra invitada, que como tú mencionas nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Ella es Paola Ricaurte Quijano, es doctora en Ciencias del Lenguaje con mención honorífica en Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura por la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Obtuvo el grado de maestría y licenciatura en Periodismo Internacional con honores en la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos, Moscú. Es profesora investigadora asociada en el Tecnológico de Monterrey y Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Su investigación se centra en el estudio crítico de la tecnología desde una perspectiva colonial y feminista. Es cofundadora de Tierra Común, una red para promover la reflexión sobre el colonialismo de datos del sur global, y su trabajo se apoya en la investigación teórica y aplicada que contribuye a revertir las asimetrías del poder, especialmente las relacionadas con el género, la raza, la clase, el idioma y las formas de conocimiento no occidentales. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de que hay una publicación reciente suya que se llama Descolonizar y despatriarcalizar las tecnologías, que editó el Centro de Cultura Digital también en México y que está para su libre descarga en línea. Entonces, pues bueno, esa es la presentación de Paola. Si por ahí faltó o nos equivocamos en algo, por favor, háznoslo saber, Paola, y muy bienvenida seas. No, nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a conversar sobre este tema. Y bueno, si les parece bien, Paola, si te parece bien, Adrián, me gustaría que comenzáramos aprovechando también el contexto de la reciente publicación de este libro, que nos cuentes cómo es que esta obra, esta perspectiva que cuestiona, que es crítica, ¿no? Que nos invita a problematizar sobre una dimensión política, una dimensión cultural, ¿no? En el contexto de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales. ¿Cómo es que esta obra, digamos, aporta al debate y escucharlo de tu voz? Y de tu propia perspectiva nos va a dar mucho gusto. ¿Cómo crees que aborda a entender este objeto, esta cosa rara, ¿no? Que de pronto ha estado en la discusión pública, que son las inteligencias artificiales, los lenguajes generativos y derivados que se han instalado con fuerza en las discusiones públicas en redes y en otros entornos para hacernos pensar y discutir sobre el trabajo, sobre la educación, etcétera? Gracias, Paola. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este texto es un poco una recopilación de algunas reflexiones que he estado realizando en los últimos años, acompañada por muchas personas que trabajan estos temas y que creo que trata de enfatizar el lugar central de las tecnologías o del desarrollo tecnológico sociocientífico como parte de un modelo de mundo, es decir, como parte de algo que es más grande, es decir, no tomarlas como si fueran elementos aislados o casuales, sino como un proyecto que ayuda a materializar este otro proyecto, que es un proyecto de sociedad, un proyecto de mundo. Entonces, algo que nos interesa mucho a las personas que estamos trabajando desde esta perspectiva crítica es tratar de entender las tecnologías como insertas en contextos sociales específicos, afectando a comunidades específicas, ancladas a la materialidad de su producción y de su despliegue, y que de alguna manera es algo que normalmente se invisibiliza en los discursos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, sobre todo en los más llamativos o populares, como pueden ser los discursos asociados con la inteligencia artificial. Si nos damos cuenta, hay siempre narrativas o imaginarios que destacan los aspectos, digamos, más brillantes, ¿no? Lo que tiene que ver con la fascinación, el encanto, incluso algunas personas dicen la magia del desarrollo tecnológico. Y eso
impide que las personas, que nosotras, las personas usuarias, las personas que realizamos actividades pues mediadas por las tecnologías digitales en particular, perdamos de vista cómo todas las tecnologías están ancladas en una materialidad, es decir, vienen de un contexto de producción, de un contexto que implica relaciones de poder, que implica extracción de recursos, que implica también lo que decía hace un rato, como la producción de imaginarios, la producción de subjetividades, la mediación de relaciones intersubjetivas, la creación de instituciones, ciertas prácticas, ciertas normas, es decir, que forman parte de ensamblajes más complejos, ensamblajes sociales más complejos. Sí, por supuesto. Y creo que esta visión y justo este tipo de propuestas, ¿no? Que enfatizan una visión crítica de cómo podemos entender no solamente la llegada, la irrupción, sino sobre todo me parece también su vínculo con otros entornos que por supuesto están conectados, como por ejemplo el ámbito comercial de las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, yo diría, una de las aportaciones centrales que yo encuentro es precisamente en la idea de politizar el uso y la manera en que nos apropiamos de ella, ¿no? Y obviamente en sentido inverso, ¿no? Y entonces en ese sentido, me gustaría que nos, eh, que nos comentes qué piensas tú desde la visión que digamos que intenta articular a las personas, intenta, digamos, como dotarnos de esta visión, ¿no? Que un poco también puede ser problemática porque pone la responsabilidad en el individuo de la idea de la ciudadanía, ¿no? En términos de nosotros, cómo podemos ejercer nuestra ciudadanía en este contexto en donde aparatos, fuerzas externas están actuando sobre nosotros. Bueno, justo hace poco también publicamos un artículo con mis dos queridos colegas, Edgar Gómez Cruz e Ignacio Siles, Edgar mexicano, Ignacio de Costa Rica, porque nuestra idea es, cuando nos referimos a nuestra capacidad de agencia como ciudadanos, mm, nos gustaría pensar que, bueno, partir del hecho de que siempre las personas tenemos agencia, ¿no? Independientemente de las estructuras que puedan ser, pues, dadas en relaciones muy asimétricas, siempre las personas tenemos agencia, siempre tenemos una manera de responder, de reaccionar. Y a veces, cuando hablamos de estos temas, cuando presentamos este panorama donde están estos grandes actores con mucho poder, con mucho dinero, que además se encuentran aliados, que además esas alianzas no son solamente a nivel transnacional, sino que también impactan a nuestros gobiernos, pareciera como si las personas estuviéramos sin capacidad o sin posibilidades de ejercer esa agencia o de, como tú bien dices, como de politizar nuestras relaciones con las tecnologías. Y nuestro planteamiento, bueno, en este artículo, pero también en otros trabajos que hemos hecho con otras compañeras, hackfeministas, es recuperar la idea de que necesitamos politizar nuestras relaciones con las tecnologías, que necesitamos entender que esas mediaciones, que son las relaciones mediadas tecnológicamente, um, implican también una manera de entablar una relación con nosotros mismos, con las otras personas y con nuestro entorno. Es decir, independientemente de que las personas no seamos conscientes de que la relación mediada tecnológicamente es una relación política, queremos un poco llamar la atención sobre el hecho de que siempre esta mediación digital implica una mediación que va a perfilar o a configurar un conjunto de relaciones que las va a, digamos, que las va a caracterizar de cierta forma y que las personas podemos tomar acción con respecto a cómo queremos que sean esas mediaciones, que también podemos tomar acción con respecto a cómo queremos que sean esas tecnologías y que también podemos demandar nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas, que están de alguna manera cada vez más insertos en estas mediaciones tecnológicas, no solamente por voluntad propia, sino también por una suerte de
imposición o prácticas que vienen desde las instituciones, por ejemplo, desde las empresas, en los trabajos, en las universidades, es decir, en todas estas instituciones sociales que de alguna forma también definen cuál va a ser la manera en que nos tenemos que relacionar con las tecnologías. Entonces, en resumidas cuentas, planteamos, siempre hay agencia y esa agencia tiene que estar sobre todo enfocada a tratar de cuestionar y tratar de reconfigurar nuestras mediaciones tecnológicas y demandar, por supuesto, nuestros derechos. Me gusta un montón esto que dices porque creo que sale, digamos, de como una especie de indefensión aprendida, ¿no? Que tenemos de... Pienso, por ejemplo, en un amigo que acá en México, ¿no? Que salió una ley de, ahora los bancos te van a pedir la geolocalización para poder usar sus aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues es muy práctico y muchas personas tenemos cuenta de banco y es como, bueno, pero siempre puedes decirle que no. Pues sí, pero entonces te tienes que privar, ¿no? De ciertos servicios, ¿no? Incluso bajo ciertas perspectivas, quizá de algunos derechos de acceder. Entonces, desde ese punto de vista, pues puede parecer de, pues, ¿qué me queda, no? Más que aceptar los términos y condiciones que además son extensos y me llevaría un montón de tiempo leerlos, ¿no? Entonces, es muy bueno recordar, ¿no? Que sí tenemos agencia y me gustaría también pensar como qué alternativas hay, ¿no? Que dices, bueno, incluso con la construcción misma de las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos o qué iniciativas tú conoces que están trabajando desde allí, ¿no? Como para entre todos decir, no, sí podemos hacer algo, a lo mejor yo solito es más difícil, ¿no? Que le diga que no al banco, entonces ya me quedo sin poder usar mi app y ahí está. Pero entonces, iniciativas o propuestas que tú entiendo que pues participas en bastantes y tienes muy bien mapeado, ¿no? Entonces, algunas de ellas que tú creas que puede ser bueno que conozcamos, que también que las personas que escuchan, que ven este programa puedan conocer y digan, ah, bueno, sí hay algo que podemos hacer, hay gente haciendo estas cosas. Bueno, iniciativas hay muchísimas y eso es lo que a mí siempre me da optimismo cada vez que veo a compañeras, compañeros, compañeros haciendo cosas por transformar estas relaciones con la tecnología y también, por supuesto, nuestras relaciones sociales, digamos, con esta perspectiva de justicia social, a mí me inspira mucho. Y sí es cierto lo que tú dices, estamos como en una lógica cultural que es como de conformismo, ¿no? De decir, está bien, no puedo hacer nada. Pero justo algo de lo que eh, hablamos con nuestras compañeras, sobre todo las feministas, y también retomando estos planteamientos de Sueli Rolnik, es cómo politizamos ese malestar. Esto que me hace sentir mal porque me toman mis datos biométricos en el banco, eh, tiene que llevarme o debería llevarnos, no en lo personal, sino en lo colectivo, a organizarnos y demandar pues que no se registren ciertas cosas o que no te impidan participar en la vida social porque tú no, porque tú decides no utilizar cierta tecnología. Es decir, una de las cosas por las que yo siempre he luchado, digamos, con mucho énfasis durante los últimos años, es justamente esta imposición. Creo que tenemos que defender nuestra libertad también a negarnos a utilizar ciertas mediaciones tecnológicas que sentimos que no son justas o dignas para nosotras. Entonces, parte de esta reflexión, justamente desde las comunidades feministas, hay una iniciativa maravillosa de la organización Surciendo en el sur de Chiapas. Escribieron un texto basado en una investigación con defensoras del territorio para plantear una idea sobre la comunalidad digital, es decir, cómo pensar las tecnologías desde desde estas visiones comunitarias y no extractivas, ¿no? Y comunitarias pensadas en armonía con la relación con el entorno y también en armonía con el sostenimiento de la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una iniciativa maravillosa y luego, pues, bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay alguien a quien yo siempre recurro y cito y leo y escucho es a Yasnaya Aguilar, a Tajeu Díaz del colectivo Colmix, porque ellas nos recuerdan siempre dónde está la colonialidad de la tecnología presente todos los días como parte de las políticas nuestras, ¿no? Como personas
a lo mejor mestizas o institucionalizadas, y también las políticas coloniales del Estado mexicano, ¿no? Entonces creo que esas reflexiones que vienen desde las comunidades de los pueblos originarios nos ponen también en cuestionamiento sobre nuestras propias prácticas y que también nos ayudan a pensar, ¿no? Cómo podemos imaginar mundos que no sean coloniales, patriarcales, extractivistas. Y, por ejemplo, hay otras iniciativas, bueno, a lo largo de América Latina hay muchísimas iniciativas. Hay una iniciativa en Brasil que se llama Preta Lab, hay otra iniciativa que se llama María Lab, también otro espacio de autonomía hack feminista. Y luego yo soy parte de un proyecto en el que estamos dando apoyos a equipos multidisciplinarios liderados por mujeres en el sur global que están desarrollando inteligencia artificial bajo principios feministas. Entonces, entre los proyectos, tenemos proyectos que permiten que las mujeres tengan acceso a la justicia, tenemos desarrollo de herramientas para democratizar los procesos de auditabilidad de los algoritmos. Tenemos un proyecto maravilloso también de una colectiva también mexicana que se llama Técnicas Rudas, que está trabajando con una comunidad yaqui para desarrollar una tecnología basada en inteligencia artificial para la gestión de los recursos del agua, ¿no? Para la gestión del agua, bajo los principios pues ancestrales y organizativos de la comunidad. Entonces, para mí, ejemplos así, y podría enumerar muchísimos más, pero, pero hay iniciativas fantásticas que están justamente tratando de disputar primero esta idea de que de que solo debe haber un modelo de desarrollo tecnológico o un modelo de inteligencia artificial que es la hegemónica, que es la dominada por el mercado, ¿no? Las compañías transnacionales, los gobiernos de los países industrializados, y que nos permite también, en ese sentido, desmontar esta idea de que solamente ciertas personas ubicadas en las posiciones de mayor privilegio de nuestras sociedades son capaces de desarrollar sus tecnologías. Hay ejemplos también aquí en México, en América Latina. Hay, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, hay una federación de cooperativas de inteligencia artificial. A mí me parece eso algo fantástico porque son modelos económicos, cooperativos, sociales, modelos también tradicionales, modelos que no tienen nada que ver con los modelos hegemónicos, ¿no? Con los modelos de desarrollo tecnológico dominantes y que, como decía, pues son impulsados por el mercado y por unas ciertas élites. Entonces, estos ejemplos dan cuenta de que se pueden, digamos, cambiar todos estos paradigmas y que es posible tener otro tipo de tecnologías y también tener otro tipo de relaciones mediadas por las tecnologías, ¿no? Esto que nos cuentas, Paola, ciertamente que es, además de esperanzador, nos da, digamos, como esta mirada, ¿no? Voltear a no solamente a ver, ¿no? En el sentido metafórico, sino al reconocimiento de que estas prácticas están ocurriendo justo en esta visión eh, un tanto eh, problemática, ¿no? Por su posición histórica. Y pienso justo, me regreso a la propuesta del libro, ¿no? Porque veo claramente ahí la dimensión interseccional de la crítica y de la visión, ¿no? Lo colonial, lo patriarcal. Y esta posición crítica me hace pensar en la siguiente pregunta, que es, ¿cómo crees tú o cómo dirías tú que estamos, en qué momento estamos o qué nos falta como evidentemente, y en la lógica de la politización, en el contexto de México, al Estado mexicano, o cuál dirías tú que es el papel del Estado mexicano y de otros estados latinoamericanos similares a nosotros respecto de estas discusiones? ¿Crees que hay un camino que aventure algún tipo de esperanza por ahí? O más bien hay que regresarnos? ¿Qué cosas identificas tú en estos entramados también eh, que evidentemente están cobrando fuerza y que por alguna razón me parece también quedan al margen de otras discusiones que también son urgentes, pero que me parece esta otra, la visión crítica de la tecnología, de la descolonización, lo patriarcal, también es urgente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que habría que partir pensando un poco qué pasa con esta geopolítica de inteligencia artificial, ¿no? ¿Quiénes son los actores, los grandes actores globales que están dominando el discurso, pero también el desarrollo de la inteligencia artificial tal como la conocemos, ¿no? Enfocada a, por ejemplo, desarrollar las smart cities, ¿no? O a automatizar el Estado, ¿no? De alguna manera. Pero que, como tú bien dices, no están necesariamente, pues no están desafortunadamente anclados a una reflexión crítica sobre lo que implica adoptar tecnologías, ya dejémonos solamente de inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología, como parte de la infraestructura básica de operación de un Estado, um, sin entender lo, las consecuencias que tiene para la soberanía del Estado, para la autonomía y para la construcción de un proyecto propio. Yo, en el sentido de inteligencia artificial y de lo que implica desarrollar infraestructura para la economía digital, pienso que tampoco puede haber respuestas unilaterales de un solo Estado. Yo sí creo en la necesidad de impulsar un proyecto desde América Latina, digamos, alineado a una visión que pueda dotar de fuerza, de capacidad de diálogo con estos grandes actores, pero también que implique poder invertir recursos para desarrollar infraestructura. Tenemos problemas en varios niveles, como tú mencionas, ¿no? Tenemos problemas en términos infraestructurales, la fibra óptica cuesta, los centros de datos cuestan, es decir, toda esa infraestructura que existe, que está en manos privadas, tiene un costo muy elevado. Por otra parte, tenemos la cuestión de los talentos, ¿no? Necesitamos tener talentos que puedan aportar para la generación de tecnologías, digo yo, de interés público. Pero el problema con los talentos es que nuestros talentos, que tenemos muchísimos, son capturados también por estas grandes compañías transnacionales, se los llevan, ¿no? Entonces los formamos, los tenemos, son fantásticos, pero no podemos competir con los salarios transnacionales, internacionales, ¿no? Entonces ahí tenemos una fuga también de talentos que está ocurriendo a edades, yo diría, muy tempranas. Luego tenemos otra parte que son las políticas públicas orientadas a generar capacidades en varios sentidos, ¿no? Capacidades institucionales, capacidades legales, capacidades, como mencionaba hace un momento, capacidades de innovación que amplifiquen las bases de participación para que, como decía hace un rato, más personas sean consideradas como personas capaces de aportar con una visión de desarrollo tecnológico que responda a nuestros contextos locales. Necesitamos eso, nuestras tecnologías que respondan a nuestras necesidades y enmarcadas en nuestras propias lógicas. Entonces, sí nos está faltando esa visión, creo yo, en muchos estados, nación, y creo que también no es casual, no es porque no existan diálogos, no es porque no existan aportaciones. Yo misma soy parte de un comité de expertos como parte del Estado mexicano que está participando en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, pero a veces esos canales, digamos, yo represento a México, pero esos canales de regreso para ver cómo yo y otros expertos podemos regresar a México con los aprendizajes de esos diálogos todavía no están dados. Entonces necesitamos también esos procesos, esas vías, esos canales, esos marcos de acción. Y bueno, es una tarea compleja que además está enmarcada, pues como mencionaba hace un rato, por los intereses y por el impulso de la industria. Entonces, ahí hay otras tensiones que hay que también tomar en cuenta. Es decir, no solamente digamos, las responsabilidades que tiene el Estado-Nación, sino también las fuerzas con mucha capacidad y con muchos recursos, con muchos mecanismos de la industria, del mercado, para imponer un cierto modelo, ¿no? Entonces, creo que esa, esa postura o esa visión acerca de cuál debe ser el proyecto de México y de América Latina es la que nos está faltando todavía. Muy interesante, Paola, muchas gracias. Creo que tu experiencia como integrante de este panel de expertas, de expertos, ¿no? En inteligencia artificial es muy valiosa y quisiera como que
en medida de lo posible, nos compartieras un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque por un lado está esto de los colectivos, digamos, de a pie, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que muchas veces tienen como recursos limitados, la interlocución es entre esos colectivos, y también me ha tocado ver, ¿no? Incluso desde aquí, desde la cátedra, pues tienen experiencias muy valiosas que a veces desde la academia se escapan, ¿no? Y entonces este diálogo necesario, ¿no? Entre academia y lo que podríamos llamar sociedad civil, por usar una etiqueta más o menos común, ¿no? Eso está allí, ¿no? Pero luego parece como que este tercer actor, que es ya el Estado, los gobiernos, ¿no? Que eso, pues, si bien nos va, se reduciría en política pública, ¿no? Entonces, esa articulación entre esos actores, y tú que parece que tienes como un pie en cada uno, ¿no? Como que por lo menos tienes ventanas, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ocurre eso, no? Y qué, digamos, pues estos lugares que luego son medio comunes, pero como los retos, ¿no? Que podrías ver allí, o qué es lo que haría falta y qué es lo que sí se hace más o menos bien, ¿no? En ese sentido, ese diálogo entre esos tres actores o esos tres sectores. Bueno, es la pregunta del millón, ¿eh, Adrián? Sí, por, no sé, casualidades de la vida o porque me gusta buscar, no sé, construir redes. Justamente trato de tender esos puentes entre los distintos actores. Yo trabajo mucho con sociedad civil, estoy en la academia y también trabajo a nivel de política pública en estos organismos internacionales. Y como tú dices, también para mí es muy evidente esa falta de conexión entre estos distintos actores. Entonces, lo que yo trato de hacer es, digamos, tratar de hacer circular estas inquietudes, sobre todo las que vienen de sociedad civil, ¿no? Hacerlas circular a otros espacios y regresar con determinadas iniciativas o acciones que puedan otra vez volver a atender estas demandas, sobre todo de la sociedad civil. ¿Qué pasa con los estados? Los estados, claro, tienen otro tipo de procesos, es mucho más lento, es mucho más complejo. Actualmente estamos tratando de ver cómo dentro de las nuevas iniciativas que hay en México a partir de la ANIA, podemos colaborar para trabajar en los temas de género y diversidad en inteligencia artificial para ver si es que es posible este trabajo que estamos haciendo en la Alianza Global lo podamos llevar también a una materialidad en la política pública, a un caso específico, ¿no? De aplicación en el caso de México. Entonces, creo yo que, o por lo menos como yo veo mi, digamos, mis intentos de tejer estos puentes o tender estos puentes, es habilitar espacios y habilitar iniciativas que permitan que estos actores, sobre todo sociedad civil y estos actores que son influyentes, tengan algunos encuentros, ¿no? Que puedan, de alguna forma, las demandas circular de un sitio a otro. Y, por supuesto, si lo pensáramos en términos de política pública, esa es una de las cosas que queremos hacer, ¿no? Lo ideal sería generar mecanismos de participación en todos los niveles, digamos, en todo el sistema de gobernanza, la inteligencia artificial, pero también en los sistemas de innovación y de producción de conocimiento en torno a la inteligencia artificial. Es decir, si queremos plantear realmente una política pública que considere estos puentes, esa política tiene que básicamente incorporar mecanismos de participación en todos los, digamos, en todas las fases del ciclo de vida de la inteligencia artificial, pero también digamos, estructuralmente en las formas de gobernanza. Y entonces que tengamos así personas que puedan participar en la producción de inteligencia artificial, en la toma de decisiones sobre qué tipo de políticas o de herramientas van a ser incorporadas como parte de las políticas públicas del Estado, que tengamos también incidencia en la auditabilidad y en demandar, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas cuando estos sistemas son utilizados por parte de los gobiernos y por parte de las empresas. Un poco lo que tú mencionabas al principio, es decir, cómo hacer posible que esta situación en la que nos encontramos ahora, digamos, que no tenemos estos mecanismos para demandar, o que hay pocos mecanismos, tal vez, para ser más precisa, para demandar más transparencia y más rendición de cuentas y también reparación del daño en el caso de la aplicación de estos sistemas como parte sobre todo del Estado, pero también de las empresas,
puedan ser viables, es decir, que tengamos recursos, que tengamos mecanismos para hacer que las decisiones sean tomadas de forma participativa, considerando la voluntad de la ciudadanía, pero también que la rendición de cuentas sea una rendición de cuentas sistemática, pública, donde podamos también nosotros demandar ese derecho a saber, ¿no? Necesitamos tener el derecho a saber cuándo se están utilizando sistemas, cómo se están utilizando, qué se están haciendo con nuestros datos, si no queremos dar nuestros datos, es decir, volviendo a la idea del ciclo completo de vida de la inteligencia artificial, en todas las fases, ¿no? No solamente en el momento, pues, como ya cuando la usan y estamos allí frente a la cámara que nos está reconociendo la cara, ¿no? Fíjate que pienso a propósito de esta pregunta que formula Adriano, esta compleja relación entre sectores y en cómo es que se van tejiendo posibles salidas, ¿no? Pienso, ahora que te escuchaba, me hiciste recordar justo, además algo por lo cual yo te conocí académicamente, ¿no? Que es tu trabajo cuando hice justo el doctorado investigando hackers, primero y después a unas comunidades makers, en lo valioso que es precisamente reconocer estas lógicas y sobre todo prácticas asociadas a, digamos, la generación o la articulación comunitaria de las personas en un objetivo común, ¿no? Y en ese sentido también, recordar esta pregunta, ¿no? Este objeto, eh, me hace pensar cómo es que eh, reciente, bueno, no sé qué tan reciente sea, pero entiendo que hace no mucho tiempo se publicó y estuviste presente en este manifiesto, ¿no? El manifiesto descolonial. Entonces, me pareció una propuesta muy interesante y me gustaría que nos cuentes, eh, en algún momento del manifiesto se habla del simulacro ético, ¿no? Y creo que es una propuesta interesante porque justo plantea la idea de cómo es que se plantea hablar de ese, valga el lugar común, de ese elefante en la sala, pero sin abordarlo realmente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes cuáles crees tú que son las otras áreas o esa parte del simulacro ético que hace falta abordar con mayor fuerza y, obviamente, recuperando lo que decía al inicio de mi intervención, que es pues justo aprender, además de estas experiencias y como hemos visto y nos has comentado, muchas vienen de una fortaleza creciente de los movimientos feministas, de las colectivas, de lo que ahí se produce y del aprendizaje acumulado en ello, ¿no? Sí, bueno, justamente creo que la gran labor de la sociedad civil ha sido denunciar y hacer visibles estos simulacros éticos a distintas escalas, ¿no? Hay un trabajo de un investigador brasileño que se llama Rodrigo Chigami. Él escribió un post acerca de estos lavados éticos, ¿no? Que hacen las empresas, que hacen las grandes, sí, las grandes transnacionales, las grandes corporaciones tecnológicas. Y yo, mucho inspirada en su trabajo, escribí este texto sobre la ética para la mayoría del mundo y hablaba un poco de las violencias de la inteligencia artificial, considerando que las violencias que se ejercen por la inteligencia artificial van más allá de los sesgos, ¿no? Que a veces no estamos viendo que cuando imponemos una tecnología única, una tecnología como si fuera una tecnología universal, sobre la cual no tenemos ninguna injerencia y sobre la cual no tenemos capacidad de, digamos, que no podemos intervenir los algoritmos, no sabemos cómo las construyen, es decir, hay mucha opacidad allí, pero que además se están incorporando como parte de las acciones de los gobiernos, como parte de esta visión de automatizar el Estado, y que además son tecnologías de guerra, ¿no? Entonces, creo que allí digamos, la gran aportación que yo mencionaba que hace la sociedad civil es develar estas trampas éticas, ¿no? Es decir, estas trampas éticas que se dan a través de muchas cosas, de creación de centros, de principios, ¿no? Que se pueden aplicar o de arreglos técnicos. Y algo que tratamos de hacer con ese manifiesto, así como con una carta que escribimos este año, que se llama la Declaración de Montevideo, que también se firmó por muchas personas del área de la inteligencia artificial en América Latina, y también en otra carta que
se escribió a partir de, digamos, firmada también o impulsada por el Instituto DER, liderado por Timnit Gebru, es que todos estos lavados éticos que van desde las personas que dejan las grandes compañías, de decir, ay, sí, ya ahora me arrepiento de todo lo que hice, eso está mal, ¿no? Pero que forman parte de estas mismas narrativas, ¿no? Que forman parte de estos mismos discursos. O estas otras cartas que salieron para decir, no, hay que pararla, ¿no? Cuando pues el parar es un absurdo, y cuando el parar implica denos chance para alcanzarlos, ¿no? Cuando hay unos intereses ahí del mercado también creados. Entonces, me parece que justo estas iniciativas, estos manifiestos, estas cartas que provienen de la sociedad civil y de la academia latinoamericana en particular, y bueno, de otros sures, justo tratan de llamar la atención sobre esas problemáticas, ¿no? Es decir, que digamos que estamos claros, que entendemos qué es lo que pasa, que entendemos el juego, que no somos personas tontas, que no nos estamos dando cuenta de cómo nos utilizan, de cuáles son sus mecanismos de captura, de cuáles son los recursos que están invirtiendo para que se favorezcan a sus industrias. Se organizan foros, se dan dinero para proyectos en las universidades, se crean alianzas con los gobiernos, se regala tecnología. Es decir, hay una serie de mecanismos de captura que operan para que las grandes compañías, pues, digamos, defiendan sus intereses para que saquen provecho. Y me parece que todos esos mecanismos forman parte de este gran lavado ético, ¿no? Entonces, justo, pues, la tarea que tenemos, muchas personas, todas las personas, es ser conscientes como de estos juegos de poder y de estos mecanismos que en realidad invisibilizan estos problemas más profundos, ¿no? Como a través de la inteligencia artificial, pues también se están reforzando estas grandes asimetrías entre unos países y otros, entre unas personas y otras, ¿no? Y más bien, cómo podemos generar las condiciones para defendernos como ciudadanías, como estados, y para generar alternativas, para generar nuestros propios proyectos, que para mí ese es el gran problema, ¿no? Todos estos modelos tecnológicos que traen, como comencé al principio, ¿no? Todos estos modelos tecnológicos que implican un modelo de mundo, que son importados, pues cómo podemos tratar de disputarlos, y cómo podemos también pensar en nuestros propios modelos de mundo, en nuestros propios modelos de sociedad, y por supuesto, implícito, pues, en las tecnologías que queremos. Creo que esto que mencionas sirve casi a modo de conclusión, ya estamos cerca del tiempo. Antes y para ir cerrando, te pediría un esfuerzo, quizá no sencillo, pero de recapitulación, como a lo mejor 3 ideas principales de estas que hemos estado platicando que te gustaría enfatizar, ¿no? Como para que quede muy claro de estas son cosas que no debemos dejar pasar, que vale la pena conocer, que vale la pena recordar en relación con la inteligencia artificial y las tecnologías en general, y sus dimensiones ética y política, ¿no? Que van muy de la mano. Entonces, como 3 ideas que quieras dejar ahí sobre la mesa como muy enfatizadas de no nos olvidemos de esto. Bueno, no nos olvidemos que las tecnologías son parte de un sistema mayor, que son sistemas sociotécnicos que están anclados a los sistemas de poder, y que por tanto reflejan esas matrices culturales, sociales de las cuales emergen. Otra cosa para mí importante es pensar, reconocer que hay iniciativas que están construyendo tecnologías alternativas, que están construyendo mundos posibles y que están tratando de defender esos otros posibles futuros que sean más dignos y justos para más personas. Y que también una tercera idea sería que todos podemos hacer algo desde el lugar en el que estemos, que no hay acción pequeña, que, digamos, solamente tener una charla en la sobremesa acerca del impacto que están teniendo las tecnologías en nuestras vidas sirve justamente para comenzar a transformar esos imaginarios, esas narrativas sobre lo tecnológico que se imponen y que de alguna manera tienden a desmovilizarnos. Excelente, Paola. Este énfasis es fabuloso, y si me lo permiten brevemente regresar al inicio para recomendar a todas nuestras personas que nos siguen, todas las personas que nos escuchan y ven, que consulten el libro Descolonizar y Despatriarcalizar
de Paola Ricarte, perdón, Despatriarcalizar las tecnologías, publicado el año pasado, 2022, que está además de acceso abierto. Y hay algo de ese libro que todo me pareció fabuloso, es una obra que yo recomiendo muchísimo y que además yo diría apunto desde ya a que se convierta esta propuesta en una pieza referente de estos temas. Y este énfasis lo hago porque además el libro cierra con una parte que me encantó, que me gustó mucho, que es esta idea de, a ver, aquí lo tenía, esta noción de tequiologías. Me gustaría que nos despidiéramos, que nos platiques brevísimamente sobre tequiologías, porque me pareció fabuloso y que además puede ayudar justo a cerrar esta charla. Pero justamente yo decía que para mí una de las personas referentes en la reflexión sobre las posibilidades de tecnologías alternativas, tecnologías que sean más dignas, justas para todas, es Yasnaya Elena Aguilar, activista, lingüista, escritora, mije, y ella propone este término de tequiologías como tecnologías que vienen ancladas a esos saberes ancestrales, a esas formas organizacionales ancestrales, a estas maneras de hacer que son colectivas, comunales y no individualistas y no orientadas por el mercado. Entonces, para mí, esa es una contribución fundamental de Yasnaya, creo que para todas las personas que estamos tratando de reflexionar en torno a las tecnologías y lo que significan en nuestra vida, y creo que justo condensa todo lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Es necesario volver a retomar lo que somos, ¿no? Nuestros saberes ancestrales, las formas en que venimos construyéndonos históricamente. Es necesario entender que las tecnologías vienen ancladas a contextos, a lugares, a espacios, a territorios, a comunidades, a personas, y que esa relación con la tecnología no puede estar desvinculada de nuestras relaciones con el entorno. No podemos olvidar que las tecnologías tienen un costo material en las personas, en los territorios, y que esa idea de pensar tecnologías alternativas tiene que venir justamente con una reflexión sobre la defensa del territorio. Y bueno, eso es básicamente para mí algo que siempre pues trato de tener presente en las cosas que hago, pues obviamente inspirada por Yasnaya. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Manuel. Gracias a usted que nos está escuchando. Le agradecemos un montón la atención y nos vemos en el siguiente episodio de A mí me importa. Y ya sabe que somos la Cátedra UNESCO AMIDI y en amidi.org puede encontrar todas nuestras plataformas que tenemos, las cuentas en plataformas sociodigitales y nos vemos en la próxima.